Vamos a dar inicio a nuestro programa que es Sala Chuquicamata, donde somos los guardianes de nuestra historia y contamos historias inolvidables. Y para eso dejo a nuestra moderadora, la señorita Judith Romero Contreras. El programa es Hola, ¿cómo suyo, están? señorita Janet. Judith. Estamos Janet y Judith, entonces como que ahí se enreda un poco la cosa, ¿no? Un saludo, un abrazo para todos, qué lindo, qué milagro encontrarnos, ¿no? En estos tiempos tan difíciles y cuando ya entramos al otoño, ya, ¿cierto? Un poquito más de frescura en nuestras casas y en nuestros cuerpos. Yo feliz, siento que estoy saludando a mi familia porque son muchas semanas de encontrarnos. Y un honor, don Omar e Irene, de tenernos en nuestra sala Chuquicamata para rememorar un tema, ¿no? En la historia de nuestro campamento de Chuquicamata, que tiene que ver con las luchas sindicales, con las luchas de los trabajadores y trabajadoras, que, como decía Pedro, trajeron tantos beneficios y transformación a nosotros, a nuestra familia. Y este programa fue preparado como todo, con harta aplicación, con harto cariño, y nuestro editor Sergio nos va a introducir, ¿cierto?, al tema mediante un video que queremos compartir con todos ustedes. Amigos y amigas, Sala Chuquicamata presenta Historias Inolvidables, un conversatorio que reúne a los ex habitantes del que fue un gran campamento minero, donde relatos y recuerdos de quienes vivieron en este lugar son capaces de volver a cobrar vida y mantener los mejores años de nuestras vidas, un verdadero patrimonio inmaterial que buscamos preservar. Vamos a iniciar la tronadura en el banco Niña de Cobre de Chuquicamata. Por favor, conectar y trasladarse al punto de iniciación. Escuchado. Se inicia conteo. 3, 2, 1. Fuego. No sé si a ustedes, pero a mí me emociona
me emociona en el alma, me llega al corazón, ¿no? En la canción, en las imágenes que acabamos de ver. Nos llega, como dice Daniel, ¿cierto? Muy dentro, porque es un recuerdo de nuestra tierra, de esa tierra que amamos tanto, ¿no? Y en la cual nuestra sala lleva el nombre, nuestra sala Chuquicamata, que queremos ser guardianes de la historia y de historias inolvidables. Saludamos a Charles Fix, que se encuentra por allá lejos, ¿no? Pero cerca nuestro a través de la pantalla. ¿Cómo estás, Charles? Muy bien, gracias. Muy entusiasmado de conocer estas cosas nuevas y diferentes para mí. Algo sabía, pero ahora quiero profundizar un poco. Charles es uno de nuestros, bueno, él es uno de los fundadores de Sala Chuquicamata, uno de los primeros guardianes de la historia, ¿no? Así es que por eso le tenemos mucho cariño, mucho respeto, y es un gusto para nosotros tenerlo, ¿cierto? Y poder saludarlo, a pesar de que está tan lejos, ¿eh? Vamos a iniciar nuestra conversación con una reseña de cómo se inició, ¿cierto?, el movimiento sindical. Vamos a ir comentando poco a poco el proceso en cual los trabajadores se fueron involucrando para irse uniendo y ir pidiendo, ¿no? Mayores beneficios, mejor calidad de vida. Para eso les dejo con mi colega Patricia, ¿cierto?, que tiene preparada esta reseña. Gracias, Judith. El sindicato número 1. Los sindicatos de Chuquicamata surgen a raíz de las crecientes demandas laborales y sociales de los trabajadores, principalmente por la crisis económica mundial de 1929, que produjo la caducidad de contratos de trabajo, rebajas de sueldos y encarecimiento de los productos alimenticios básicos en las pulperías, haciéndose esta última situación insostenible para ellos. Los trabajadores comenzaron a hacer y ejercer presión sobre la empresa. Es así que en 1930 surge una huelga y el 16 de febrero de ese año se constituye el Sindicato Profesional Único de Empleados Particulares de la empresa, la Chilex Exploration Company. Como resultado de esta organización, la compañía decidió congelar los precios de algunos alimentos, tales como el pan, la leche, la carne, el azúcar, al mismo tiempo que creó una tarjeta de racionamiento para 22 productos. Esta organización, hoy el sindicato número 1, se convirtió desde sus orígenes en la organización de base más grande de Chile, ocupando un lugar de privilegio en el movimiento gremial del país. En sus 91 años, este sindicato otorga a sus asociados servicios de atención dental, cabañas de recreación en mejillones, asesoría legal, previsional y de bienestar social, entre otros beneficios. Actualmente, debido a la modificación del sistema extractivo del mineral desde mina a cielo abierto a subterránea, a la automatización de muchas operaciones y otros importantes cambios tecnológicos que han redundado en una menor necesidad de dotación laboral, el sindicato está sufriendo una disminución de sus asociados, situación que se ha venido dando desde hace décadas, producto del incentivo de la empresa en planes de egreso y por la disgregación en otros sindicatos creados posteriormente. Gracias, Judith. Gracias, Ana María. Bueno, con eso estamos haciendo una introducción de cómo nace este gran sindicato que termina llamándose Sindicato 1, y yo creo que obviamente que don Omar nos va a explicar en detalle cómo fue todo eso y cómo fue este proceso, ¿cierto?, de la organización de los trabajadores. Antes de comenzar nuestra conversación con Omar, les quisiera pedir encarecidamente porque esto queda para la historia, ¿no? Como las fotografías de antes, nosotros queremos dejar este programa para la posteridad, de manera que cuando ya no estemos, los que los vean y lo escuchen, ¿cierto?, tengan la mayor nitidez. Estamos en una campaña de poner en las cámaras, en las pantallas, el nombre y los 2 apellidos. Si fueran tan amables los que puedan, yo sé que algunos a lo mejor no pueden manejar bien la tecnología, pero hay unos puntitos al lado, ¿no? En su pantalla hay unos puntitos, 3 puntitos que aparecen con un fondo azul. Si usted aprieta ahí, aparece renombrar,
y usted puede poner el nombre y los dos apellidos. Yo como mamá, como mujer, felicito a los que ya ponen el apellido del papá y de la mamá. Así que vamos a seguir en esa campaña. En segundo lugar, centrar la cámara, porque cuando uno se sacaba las fotografías, como que ponía su mejor cara, ¿no? Y para que pudieran verlo. Entonces lo mismo estamos pidiendo ahora para que quede, insisto, esto para la posteridad. Y ojalá todos, ¿no? Yo veo a M. Laden, no sé si es así su nombre, que ojalá pudiera también saludarnos y mostrar, ¿cierto?, su rostro, compartir con nosotros y poner a lo mejor, evidentemente, su nombre completo. Y lo tercero es que cuando quieran pedir la palabra, yo prefiero, por lo menos ahora, porque también hay una tecnología que a usted le permite apretar un botoncito y sale por ahí una manita, ¿no? Pero si no, para que nos podamos ordenar, podemos ir pidiendo la palabra de esta manera. ¿Ya? Dicho esto, vamos a comenzar con esta que yo espero sea una sabrosa conversación con Omar. Omar, te saludo nuevamente, tú hablas con Judith Romero Contreras, yo conozco tu trayectoria, siempre escuché tu nombre durante muchos años como dirigente sindical, ¿cierto?, de Chuquicamata. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo tú recuerdas los albores del sindicalismo chuquicamatino? No solo el que tú comenzaste a vivir, Omar, sino el que ya venía históricamente. Mira, la verdad es que primero habría que empezar hablando, cuando se dice la formación sindical, el movimiento sindical chileno, ¿cierto?, la formación de sindicatos. Yo quisiera partir primero haciendo un homenaje a todos esos dirigentes antiguos que lucharon y lograron para que este sindicato fuese reconocido como el más fuerte y más grande y respetado del país. Yo le rindo un homenaje porque muchas veces uno, cuando llega a la institución, o en el caso del sindicato, llega, esto empieza cuando yo llegué, se desconoce lo anterior. Y yo al contrario quiero rendir un homenaje a esa gente, porque para mí fueron héroes, verdaderos héroes, los tiempos vividos. No olvidemos que el sindicato, cuando empieza a renacer el sindicalismo, las represiones eran brutales. Entonces, ¿quién quería organizarse? Nadie. Tenemos, por ejemplo, si recordamos La Coruña, ¿eh?, Santa María de Iquique, represión en que la gente era muy poca adicta a juntarse. Pero de la noche a la mañana alguien le dijo que los sindicatos era la mejor forma de organizarse para hacerse fuerte y obtener algún beneficio. La verdad, con la respuesta a tu pregunta, yo no conocí mucho los sindicatos de Chuqui de antes, porque yo llegué a Chuquicamata del año 67. Ya era un jovencito de 20 años y ahí empecé mi vida a conocer los sindicatos y a participar. Y ahí conocí, por ejemplo, las grandes luchas y huelgas de esa época, que las huelgas no eran de 2 días, de 3 días, muchas veces duraron un mes y medio, para poder conquistar lo que se quería. Y también Omar, entonces tú lo primero que nos estás explicando, ¿cierto?, en forma didáctica y sencilla, es que previo a los sindicatos existían los movimientos sindicales. ¿Eso? Mira, lo primero que se formaba en Chile fueron las famosas mancomunales, que se le llamó, ¿ah?, o las mutuales. Después ya cuando aparece por ahí por el 30 Luis Emilio Recabarren, se empieza a hablar recién de sindicalismo. Y ahí se forman los sindicatos, ¿no?, sin ignorar que las grandes luchas empezaron en la salitrera. A pesar de que en Valparaíso hubo una represión de los portuarios en 1906, pero que fue brutal, pero ya en la salitrera empezó más fuerte el sindicalismo y fue, como todos sabemos, la historia, la triste historia de la Escuela Santa María de Iquique, donde ya los obreros dijeron basta y se levantaron, se fueron a Iquique a protestar. Y yo quiero recordarles, fíjense que era tan sencillo. Lo que pedían los obreros en esa época de ¿cuánto se llama? Del salitre a sus autoridades, ellos querían que se suprimiera el sistema de ficha que tenían, porque ustedes saben que antes solamente se les pagaba a los viejitos con una ficha para que la intercambiaran por mercadería. Y luego pedían la supresión de ficha y el pago de los jornales que fuera en 18 peniques de esa época.
También le pedían en la Escuela Santa María, el petitorio, una gran situación que le molestó tanto a su jefatura, que era que le pusieran medidas de seguridad para accidentes de trabajo. Y, lógico, ellos pidieron indemnización y desahucio. Cuando llegaron a los trabajadores de la celicera, lo llevaron al club hípico de Iquique, y de ahí los trasladaron a los días a la Escuela Santa María. Se reunieron y dijeron, no, si nosotros no estamos protestando, esto es lo que queremos, y pasaron ese petitorio. Y ese petitorio fue el que indignó al gobierno de la época y mataron cualquier cantidad de trabajadores. Así más o menos nace el movimiento sindical. Yo, en lo personal, con todo respeto digo, yo conocí el movimiento sindical de la salitrera porque mis padres trabajaron en la salitrera toda la vida. También marchamos desde Henderson a Iquique protestando por el sindicalismo. Entonces siempre ha sido muy fuerte, muy dura el trabajo para poder organizarse. Omar, lo primero que llama la atención del relato que tú nos haces es el hecho de que el petitorio era sobre necesidades básicas, ¿no? Básicas, nada de otro mundo. Claro, que nosotros ahora lo vemos como algo tan natural y tan normal, pero tú lo dijiste antes, ¿no? Al comenzar. Son luchas que fueron heroicas y que fueron dando fruto, lamentablemente, muchas veces a base de represión tan brutal como la que se recuerda y se pasa en los colegios por los profesores y profesoras de historia, ¿no? La matanza de la Escuela Santa María. Claro. Cuando tú llegas a Chuquicamata, Omar, para hacer un símil, ¿qué era lo que pedían los trabajadores, ¿no? Para comparar este petitorio de la salitrera con lo que se hacía aquí ya en el mineral. Yo lo que más recuerdo, y creo que en esto me va a apoyar Ricardo, pero la misma Irene, era el problema habitacional. El problema social aquí en Chuqui era pero terriblemente malo. Figura, quiero hacer un ejemplo más que nada para que se den cuenta. Yo en la salitrera, el año 66, trabajaba en el hospital, mi contrato de trabajo decía que yo tenía un jornal de 5 escudos diarios. Y el año 67, el año siguiente, entro acá a Chuquicamata a trabajar y mi jornal diario era de 17 escudos, de 5 a 17. Pero con el respeto que me merecen los antiguos habitantes de Chuqui, ahí en la tercera yo tenía un buen patio, tenía 3 dormitorios y tenía baño y servicio higiénico en mi casa, con 5 escudos. Llego acá a ganar sueldo millonario y no tenía dónde ir. Las casas no tenían baño, tenían un dormitorio. Tú te enfermabas con una fiebre terrible a las 5, 6, 3 de la mañana y tenías que correr 3 cuadras más allá porque hay un baño común. Eso era deplorable en Chuquicamata. Yo creo que lo más fuerte era pelear fuera de los sueldos, desde luego, las reivindicaciones internas de cada trabajador, pero el tema social era brutalmente feo, muy feo. Ese es el primer recuerdo que está compartiendo Omar con nosotros. Quisiéramos saludar a Ruth Moreno. Hola Ruth, ¿cómo estás? Ruth nos ha acompañado en otras ocasiones. Ella también fue dirigente sindical. Hola Ruth. Hola, buenas noches a todas, a todos. Feliz de escuchar a todas y todos. Feliz de escuchar a Omar, gran dirigente, Irene, Ricardo, personajes como ustedes que quedan en la retina de todos los chuquicamatinos. Nosotros felices que estés con nosotros, con nosotras, Ruth, para nosotros, yo insisto, ¿no? un orgullo. Omar, siguiendo con esta historia, nosotros hemos en los programas ido rescatando, ¿no? Cómo se fue formando nuestro campamento, el mineral de Chuquicamata, cómo se fue haciendo comunidad, y estos primeros recuerdos de la habitabilidad que dices tú, de cómo se vivía. ¿Qué comentarios hacían entre ustedes los trabajadores en sus sectores ya de labor? ¿Qué es lo primero que comenzaron a decir como para comenzar a organizarse? Bueno, la verdad es que más que organizarnos era pertenecer a los ya organizados que eran los sindicatos en ese tiempo, que eran muy fuertes, el sindicato 1 y 2. Siempre el sindicato 1 y 2, es bueno recalcarlo, trabajaron juntos.
no eran sindicatos separados, todas las reuniones eran los dirigentes de los dos sindicatos y los pliegos de peticiones de esa época o todas las negociaciones colectivas se hacían en conjunto. Y empezaban a pelear, bueno, lo primero desde luego era el tema económico. Después se peleaban en ese tiempo mucho, en ese tiempo, las clasificaciones de los trabajadores por área y por rango. Y en el pliego de peticiones incluía eso, que el maestro tanto de tal área va a ascender a tal, eran peleas así, más que nada de organización. Todo basado en lo económico. Porque... Omar, entiendo que el sindicato 1 era sindicato de empleados y el 2 era de obreros. Correcto. Y podía pertenecer el obrero al sindicato 1-2, ¿podía elegir yo a cuál pertenecer? ¿O se mantenía en un comienzo se mantenía esto cerrado para cada labor del trabajador? No, mira, te lo explico y me van a perdonar en el caso personal. Yo ingresé en diciembre del 67 al sindicato, pero tenía que estar en el sindicato obrero porque era obrero. Y cuando uno, por cuánto se llama, por esa situación de que uno iba ascendiendo, pasaba empleado, por ley o por estudio, por lo que sea, ahí recién pertenecía al sindicato de empleado. Pero el obrero tenía que ser del obrero, si tenía alguna profesión, o su cargo dentro del área de trabajo era de más o menos de categoría, pasaba empleado. Pero no podía el empleado ser del obrero empleado, por ser, sino que tenía que ir escalando. Yo, por ejemplo, te reitero, el 67 entré al sindicato obrero y el 70 recién pasé al sindicato de empleados. Omar, y esto tú dices de sueldos, podríamos decir, o de ciertos beneficios, ¿en qué momento se produce el hito de ya pedir el cambio de estructuras urbanas en Chuquicamata? De decir queremos viviendas dignas, me imagino, a lo mejor en esos términos, o de que hubiera ya una transformación de calidad de vida del trabajador. Y en ese sentido, ¿cómo recuerdas tú cuando ya el trabajador tiene una casa y en esa casa hay un baño que es para toda la familia? Yo recuerdo, lo que recuerdo más que nada, yo creo que el 67, el 70, que es lo que cuando llegué en los primeros años, lo vivo igual, en ese sistema. Yo vivía en los buques, que eran los departamentos de soltero, y tenía que bajar al centro mismo de Chuquicamata una pensión, y tenía que pasar por el Lata, así que tengo clarito lo que era la habitación del Lata, y pasaba por el Lata, y todo el tiempo era el mismo camino. Y esa época la viví así. Yo creo que después del 70 recién empiezan a modificarse, no sé si me equivoco, Ricardo, Irene, Ruth, en las casas nuevas de Chuqui. Yo creo que después del 70. ¿Y eso fue a petición de los sindicatos? ¿Hubo una presión? ¿Hubo entre medio algún movimiento, digamos, más drástico, una huelga? ¿O fue consensuándose con la empresa a esa altura ya en la construcción de este tipo de casa con más? Yo te quiero decir que jamás el patrón, el empleador, iba a entregar algo así de mutuo propio o de que tenía buen corazón. Eran las organizaciones sindicales las que iban presionando, iban pidiendo para que se pudieran dar mejoría a los trabajadores. ¿Y cómo era esta presión que se ejercía, Omar? Bueno, yo creo que tuvimos muchas movilizaciones, huelgas. Recuerdo una huelga, estuvimos encerrados en el auditorio sindical con una semana ahí protestando y con una olla común para tener mejores condiciones de todo un poco, social, habitacional, de todo. Ruth nos está pidiendo la palabra, ¿sí, Ruth? Para complementar lo que dice Omar, las primeras casas fueron a la Villa Iquina en el año 72. Correcto. Y la segunda traslado de campamento fue en el año 73. Pero yo entré a trabajar en 64. Entonces fue una de las que me cambié como de las primeras. Súper joven nos dieron casa. Para complementar, Omar, eso sí, como él dice que entró después, para avisar, para complementar lo que le pregunta. Ya, gracias. Gracias por eso, nos está, digamos, ayudando a la memoria. Omar, yo decía, Ruth nos dice, porque ella recuerda, ¿cierto?, este traslado y las casas ya que eran como más equipadas.
pero en Chuquicamata, ¿cierto? Por lo que yo entiendo, la primera reivindicación total que tuvieron los trabajadores a través de los sindicatos fue el de construir en el mismo campamento casas con las comodidades ya más completas, ¿no? Sí. De hecho, así fue, pero en todo caso no se puede desconocer, y si me equivoco me rectifican, que fue muy positivo eso de la construcción de la Villa Iquina, porque eran casas, buenas casas, y había algo positivo en ese sentido de que nosotros los trabajadores de Chuquicamata teníamos ciertas asignaciones, y dentro de ellas estaba la asignación de vivienda, ¿entiendes? Entonces resulta que como la casa de Iquina era vendida, el trabajador con la asignación de casa que le daba a Chucky pagaba el dividendo. Así que fue, por lo menos, creo que fue muy buena ese paso que se dio en ese tiempo. Me pregunta uno de nuestros editores, Daniel, que si ustedes recuerdan cómo fue el reemplazo del campamento Latas, o cómo ustedes lo recuerdan. Mira, yo, como digo, yo entré el 64 a trabajar a Codelco, pero ya habían habido cambios ¿cuánto se llama? Lo que yo recuerdo, chica, es las normas, ¿ya? Que fue una de las primeras. Luego, en las latas, como preguntan, se hicieron las casas de la... Ay, ¿cómo se llama esta que estaba detrás, al lado de la ISAPRE, donde estaba el correo? La Villa ¿De ahí Florencia. para arriba? Villa ¿Sí me Florencia. ayudan? Villa Florencia. Sí, entonces se construyó ese lado y así posteriormente fueron Las Flores y varias más. Con casas, como bien dice Omar, que antes no existían y que ya después llegaron en muy buenas condiciones. Porque en el hundido, como bien decía él, se iba a los baños y era igual que en las películas romanas, que corría el agua y toda la gente haciendo equilibrio. Eso es lo más gráfico, ¿no? Para entender cómo era la situación. Omar, ¿y cómo se elegían a los dirigentes sindicales? ¿Cómo el resto de los trabajadores o los trabajadores en sí elegían a sus líderes por votación popular? ¿Había campaña? ¿Habían temas sobre la mesa? ¿Cómo era esto de organizarse para tener sus líderes? A ver, la verdad es que es un poco difícil para mí hablar de eso porque soy parte de ello. Pero por lo general lo que yo vi y cómo se daba la cosa es que muchas veces trabajadores entusiastas que creían tener ciertas habilidades o sapiencia, se postulaban y se empezaban a hacer campaña para ser candidatos, para ser dirigentes. Otros eran elegidos por los mismos trabajadores y decían, este viejo tiene idea, apoyémosle. Y la gente le pedía llevarlo. Ya. Había de todo un poco. Así que ahí luego se conformaban listas. ¿Por qué? Porque según la cantidad de dirigentes, si eran 5 dirigentes los del sindicato, se elegían, la mayoría eran 3. Entonces, para ver, los trabajadores, por no ser un dirigente más del montón, se juntaban 3, cosa de salir los 3 y esos 3 formaban ya la directiva, eran mayoría. Como después pasó a ser lo que eran 7 los dirigentes y se hacían lista de 4. Ahí lo dijo Pedro Malherán muy claro, y yo tengo muy clara esa situación, pero tengo mucho respeto en cómo se puede tocar también. Participó mucho en el asunto político. Los partidos políticos hacían listas. Así que hacían los de acá, los de allá. Al extremo te digo, y creo que alguien me lo va a confirmar, que para las elecciones sindicales llegaban a Chuquicamata los jerarcas de los partidos políticos de Santiago, días antes o el mismo día de la elección, a mover la elección sindical. Y se da a nivel político, y así fue por mucho tiempo. ¿Y tú recuerdas, Omar, cuáles fueron las peticiones? Porque estamos hablando del año 85, que hubo una marcha, ¿cierto?, en la que tú tienes una fotografía hermosa que va a quedar para el recuerdo. ¿Qué era lo más sentido que se pidió cuando tú comenzaste a tu trayectoria como dirigente sindical? ¿Qué es lo que el trabajador y la trabajadora chuquicamatina tenía dentro, ¿cierto?, como prioridad en el pliego de peticiones? A ver, la verdad es que fue muy difícil el comienzo de esa situación. ¿Por qué?
Porque nosotros ya en esa época, cuando yo empecé a ser dirigente, ya no se estaba peleando por platas más o platas menos, por una casa más o una casa menos. Estábamos peleando por recuperar nuestra dignidad de trabajador frente al gobierno del momento, que era un gobierno militar, que nos pisoteaba y muchas veces relegaba. Entonces, el momento que yo empecé a ser dirigente, casi nos olvidamos del asunto de los petitorios. Y la marcha esta, especialmente, esta marcha del 85 que tú mencionas, la finalidad era esa: recuperar nuestra dignidad como organización sindical, como trabajador y como persona. Esa fue la principal idea de esa marcha, a ese nivel. Y cuando tú te encuentras en esa situación tan límite, ¿no? Como trabajador y organizando, digamos, esta movilización, habían, como dicen ustedes, viejitos antiguos, ¿les contaban a ustedes cómo había sido la lucha anterior a la que ustedes estaban librando? Y conversaba mucho sobre el tema. Por lo ¿Y menos qué decían ellos? ¿Ah? ¿Qué les comentaban ellos? Que ha sido muy duro la lucha de ellos. Porque además, al margen que los sueldos eran bajísimos, y sabes que con plata se come. Así, pero fue dura la lucha. Yo tuve la gracia a Dios, que fui muy joven, a los 20 años entré a trabajar a la mina. Y entonces casi todos los viejitos del garaje Diesel, que ahora es Diesel, antes era el garaje DAR, eran personas antiguas. Así que yo era cabro y me buscaban para conversar, y yo andaba atrás de ellos y me entretenía acá, y aprendí bastante de los viejitos antiguos. Mucho, mucho. Una de las tensiones que se recuerda siempre, Omar, y que hemos comentado, bueno, los chuquicamatinos y chuquicamatinas, y en las entrevistas previas con ustedes, eran las huelgas. A nosotros nos asaltó la duda, ¿cierto? Uno de los editores, ¿las huelgas, Omar, eran legales o eran ilegales? ¿O estaban fuera del margen de la ley y por eso el trabajador la utilizaba? ¿Cómo era ese contexto tan duro ya, no? De no asistir a su lugar de trabajo. Bueno, está claro que hay huelgas legales e ilegales. La huelga por no llegar a acuerdos en los contratos colectivos son huelgas legales. Pero las huelgas de un área de trabajo, porque un jefe se le pasó la mano, o porque están haciendo situaciones que no corresponden, que se le llamaba primero un paro. El área esta se paraba contra el jefe, y cuando duraba mucho, ahí a los dirigentes y apechugábamos en el sindicato y los paramos todos. Eso era ilegal, de luego, cuando está contemplada en la ley. Así que pasamos por todas, por las legales y las ilegales. Había de los dos, había para el gusto de quien quisiera. Claro. La lucha era, digamos, siempre ir adelante, ¿no? Para ir reivindicando, me imagino yo, lo que querían los trabajadores, que era mejor calidad de vida, ¿no? Es el fin del sindicato en sí. Ahora nos pregunta Charles Fick, dice, ¿cuándo se fundó el centro sindical y cómo influyó en las mejoras requeridas por los trabajadores? Yo pienso que eso está como contestado, pero también nos preguntan, Omar, cuando tú llegas al Mineral y ves el auditorio sindical, ¿qué recuerdas tú o qué te comentaron de cómo se funda y de por qué está ese auditorio con ese nombre? La verdad que lo primero fue sorpresa, te digo yo, venir de la salitrera. Ustedes saben lo que era una salitrera. Llegar a Chuquicamata, la primera reunión sindical que fui yo, para mí eso era majestuoso. Y después la historia misma nos ha ido enseñando que fueron también los sindicatos los que fueron requiriendo que se les construyera o tener un lugar donde reunirse. Pero los gringos lo hicieron más que nada con otro fin también, con el fin de entregar mejores comodidades a la población, en el sentido de que sirviera para asuntos culturales y artísticos. Porque de hecho los que conocen el auditorio sindical se quedan con la boca abierta. Así es. Así es. Es un tremendo edificio, ¿no?, que queremos conservar. Escucho la voz de Ruth. Ruth Moreno. Que tengo. Tú dices, así es. Comparte, por favor, tu reflexión en cuanto al auditorio sindical y el cariño, ¿no? Me imagino el apego que ustedes tenían con ese edificio. Sí, lo que pasa es que el auditorio, siempre las huelgas y las luchas sindicales se hicieron en el Club Chuqui.
Posteriormente, cuando forman los dirigentes también que se va a hacer este edificio, fue, como bien dice Omar, un coloso, al igual que el hospital. Entonces llegaban los mejores espectáculos del mundo. ¿Algunos de ustedes recuerdan? No nacían, ¿cómo se van a acordar? Ni siquiera ustedes nacían. Lo que pasa es que llegaban los espectáculos más grandes del mundo, los niños de Viena, el ballet ruso, o sea, el auditorio siempre fue, en cuanto a cultura, lo primero que llegaba a Santiago, llegaba aquí a Calama. Grandes bailarinas de ballet, todo lo más importante nosotros lo veíamos primero en Chuquicamata. Ruth, no te olvides que el orgullo mío es haber visto ahí el Music Hall de Moscú. ¿Te acuerdas del ballet? El ballet de Moscú aquí en Chuquicamata, un espectáculo, pero... Sí. De calidad mundial, ¿no? Uf, claro. Evidentemente que... Así. Sergio recuerda, ¿cierto? A nosotros nos quedó como en esta memoria colectiva, los papás nos contaban, los abuelos, que en el auditorio sindical cantó una insigne, ¿no? Destacadísima cantante argentina. No sé si usted alguno recuerda el nombre de ella. Así como si fuera un concurso. Argentina, con una voz bien aguda. Que los padres, ¿cierto? Y los abuelos recuerdan haber estado ahí escuchándola en vivo. Se hablaba mucho en el tiempo de María Callas, no sé si... ¿Será María Callas? Pues él está la marca, yo creo, ¿no? Sí, pues ganó premio, Ricardo. ¿Cómo está, Ricardo? Qué gusto saludarla. No era Libertad Lamarque. No. Saludos para todos. No recuerdo. No, la verdad es que no recuerdo yo. Claro, pero para que ustedes vean que en la memoria colectiva está cierto que Libertad Lamarque, en su tiempo peak, ¿no? En su fama total, vino a Chuquicamata a encantar, ¿cierto? Con su voz. Y nuestro editor, Sergio, que él prepara con mucho cariño videos para que podamos compartir nuestros recuerdos, nos va a mostrar ahora un recuerdo del auditorio sindical.
Sala Chuquicamata, Guardianes de la Historia, Historias Inolvidables. Qué lindo escucharnos esa música tan nuestra y esas imágenes que nos van mostrando momentos históricos del movimiento sindical, de los sindicatos de nuestro mineral. Omar, tú comenzaste diciendo, está ligado, ¿no? Aunque transparentamos, dices tú, estuvo ligado este movimiento en el tiempo que tú fuiste dirigente a los partidos políticos, ¿cierto? A la naciente democracia, y ahí veíamos al presidente Patricio Aylwin Azócar. Nosotros hablamos de historias inolvidables. ¿Cómo te toca a ti haber conocido de cerca al presidente que retoma, ¿cierto?, las riendas de la democracia en nuestro país, a ti como dirigente sindical? Bueno, yo ya en esa época había ascendido un poco y había llegado a la Confederación del Cobre como vicepresidente, así que con la gente de Santiago era más estrecha la relación y tuvimos que empezar a conversar, a dialogar con las autoridades máximas, en este caso igual con don Patricio, para ir recuperando y obtener más prestigio como sindicato, más presencia. Y éramos bien acogidos con ellos, así que tuve buenas relaciones yo con los ejecutivos, especialmente a ese nivel, gracias a Dios, muy buenas. Así que eso te podría contar, porque la verdad que hay cosas más personales, porque incluso yo estuve en la casa de ellos, en fin, todo ese asunto. Pero era buena la relación con los ejecutivos. ¿Y por qué crees tú, Omar, que tenían esta relación, o esta relación se había hecho más cercana? ¿Ya había más respeto por el trabajador, por su organización? ¿Ya no se le temía? ¿O ustedes ya habían reivindicado definitivamente lo que era el sindicato como tal? Más que el sindicato, la organización máxima, la confederación. Nosotros como Confederación del Cobre trabajamos en un programa de apoyo a lo que venía a la minería y especialmente al cobre. Pero con la comisión trabajamos directamente como una comisión de minería al apoyo al gobierno, al futuro gobierno. En este caso tuvimos que presentarnos con un partido y decirle, los trabajadores del cobre pensamos esto es lo que hay que hacer y ahí empezamos a imponer ideas y vino el acercamiento. Y la relevancia del rol de ustedes. Vamos a continuar con la historia de los sindicatos. Quizás no sea para un programa, ¿no? Hoy día me llamaba uno de los seguidores y me decía falta cierto, a lo mejor ampliarlo. Y yo le dije que evidentemente, a lo mejor, cierto, lo más probable es que pudiéramos hacer otro programa. Pero lo que hemos acogido, lo que hemos puntualizado ahora es lo del Sindicato 1, y una de nuestras editoras, Ana María, nos va a comentar ahora los inicios del Sindicato número 2. Ana María. Muchas gracias, Judith. Buenas tardes. Bueno, en septiembre de 1956 fue fundado el Sindicato número 2, gremio que el 22 de agosto de 1957 obtuvo la personalidad jurídica bajo el nombre de Sindicato Industrial Único de la Chile Exploration Company, Centro de Trabajo Chuquicamata. Este organismo sindical, con 1.600 afiliados, fue en un momento el segundo mayor de Chile. En el año 2015, casi después de 60 años, fue liderado por primera vez por una mujer, por la presidenta doña Liliana Ugarte, junto a los dirigentes Carlos Díaz, Víctor Galleguillos, Víctor Navarro, Armando Silva, Jeremías Olivares y Mario Lobos. Este sindicato ha sido líder de grandes conquistas que han favorecido a sus socios y a los trabajadores en general. En momentos críticos de la historia del sindicalismo, fue creada la revista El Cupero como medio de comunicación, destacándose por su aporte para lograr la democracia, siendo principales precursores de recuperación de la democracia. En aquella época, el sindicato encabezó marchas históricas los años 1983, 85, 87 y 1991, además de una huelga de hambre que comenzó el 22 de diciembre de 1985 y finalizó el día 2 de enero de 1986.
Este directorio destacó a través de la historia del sindicalismo, logrando grandes conquistas como mejores salarios, condiciones de trabajo, viviendas dignas, como se ha mencionado anteriormente, bonos que compensen el deterioro de la calidad de salud y de vida del trabajador, hospital para la atención de trabajadores y sus familiares, siendo pioneros en defensa de la igualdad de condiciones respecto a los contratos precarios. En cuanto a la infraestructura, destaca la sede sindical con gran esfuerzo que, como explican los directivos, lo que concluyó en el año 2010 y que hoy en día aún, digamos, actualmente presta servicio para los dirigentes y funcionarios. También destaca dentro de los logros el camping de Mejillones, que refleja la preocupación que estos directivos han tenido por conseguir unas mejores condiciones de descanso para sus asociados en las distintas áreas de trabajo de Chuquicamata. Pero hay que destacar el gran aporte a los beneficios de los trabajadores fue en los últimos años los servicios odontológicos, que en un principio prestaron un servicio básico, pero que posteriormente, con los años y con la ampliación y con la tecnología, han logrado abarcar diferentes patologías de especialidad odontológica. Y eso ha sido un gran logro que han conseguido justamente los movimientos sindicales y los sindicatos en particular. Yo rescaté ayer una entrevista que le hicimos previa a la señora Irene López, que más rato vamos a conversar con ella, que en realidad ella hizo una separación. El sindicato número 1 era para empleados, el sindicato número 2 para los obreros, pero que en un tiempo, claro, estaban divididos, pero tal como lo ha explicado don Omar en la entrevista que tú le has hecho, Judith, ellos al final terminaron siendo una sola fuerza sindical para la conquista de los logros que han tenido los movimientos sindicales en Chuquicamata. Muchas gracias. Completísimo ese informe, a lo mejor que podíamos haber escuchado como resumen. Irene, te saludo nuevamente, Irene López, Dinamarca, una mujer que llega, ¿cierto?, a ser lideraza, decimos ahora, y que asume los destinos de un sindicato. Tú venías ya, Irene, con una historia, ¿no?, de tu familia. Nosotros la escuchamos ayer, nos gustó muchísimo, sí, nos encantó. Me gustaría que la compartieras con Sala Chuquicamata. ¿Cómo es eso de que tú ya venías de chiquitita con experiencias de lucha sindical? Bueno, a lo mejor de luchas por beneficios sociales que se hacían en esos años. Yo tuve, mi papá fue, por lo que me contaba mi madre, fue dirigente sindical de la salitrera en los años 50, tiene que haber sido eso más o menos. Y mi madre era, perteneció al movimiento obrero. En esos años igual se hacían las luchas, e igual había movimientos, e igual eran perseguidos. Entonces, hay una historia detrás. Cuando tú dices perseguido, Irene, en concreto, ¿qué significaba eso? Bueno, que todas las marchas, todos los reclamos sociales, la gente siempre ha sido perseguida, o sea, quien esté ahí han sido, como te dijera, no han sido nunca bien recibidos. Entonces, siempre en las movilizaciones la gente termina arrancando para cualquier parte, con niños, sin niños. Las mujeres antiguas tuvieron mucho que ver en las luchas sociales a nivel país. Y en el caso de Chuquicamata, la mujer chuquicamatina, ¿cómo lo vivía eso, Irene? A ver, mira, la mujer chuquicamatina, de lo que yo recuerdo cuando niña, y se los conversé ayer, estuvo muy ligada en el apoyo al trabajador. Las mujeres, cuando había que hacer huelga y los viejos iban a trabajar, los bajaban de los trenes, ¿ya? Y después, cuando con fuerzas militares y todo iban a sacar a los viejos de su casa, hasta en calzoncillos se los llevaban.
pero las mujeres estaban ahí escondiendo a los hombres, escondiendo a los trabajadores para que no fueran a trabajar. Entonces la presencia femenina de la mujer ha sido siempre muy luchadora. Dentro del ambiente de la minería, la mujer jugó un rol muy importante. Como que tenía más claras las luchas sociales la mujer más que el varón, ¿no? Yo creo, porque yo era niña en esos años, cuando ocurrían esas cosas y a punta de balazo se llevaban los viejos a trabajar. Entonces, eso a lo mejor el Pedro también algo debe saber porque éramos niños. Pero ya yo después me fui a estudiar a Antofagasta y volví a Chuquicamata solamente en las vacaciones. Pero eso ocurría y la mujer siempre tuvo un rol importante, porque era la que la llevaba. De hecho, la compensación que hablamos también salió bajo el alero de la lucha de las mujeres. Entonces, eso está y debería seguir en la historia. Eso es súper aplicada, Irene, porque ella no está hablando de una historia que ella no vivió personalmente, pero sí, cierto que la tiene en su memoria por los recuerdos que le fueron comentando su mamá, su papá seguramente, y habla de esto que nosotros hemos conversado, que tiene que ver con la compensación, que era una especie de sueldo, entiendo yo, que recibía la señora del trabajador. ¿Ah? Recibían por hijo, y eso lograba prácticamente un sueldo del trabajador. Entonces, con eso la familia subsistía. Entonces, mientras más hijos tenían, mejor era la compensación. Yo recuerdo eso de los años 70. Ya eso ya estaba instituido. Irene, ¿tú vas a estudiar, digo, a Antofagasta? Tú vas a estudiar a Antofagasta y vuelves ya titulada, ¿cierto?, a trabajar un tiempo en Calama, nos decía tú, y después entras a Chuquicamata. Pero mira, antes de eso, me dice Daniel que si tú no puedes contar por qué esta picardía, ¿no?, de la compensación, esa historia como medio encubierta de por qué realmente las señoras se organizan para pedir este dinero. Yo no sé si es real, pero yo creo tu versión. No, sí, pues de hecho el trabajador en Chuquicamata, todo lo que ganaba, no ganaba mal. Ya los gringos pagaban bien, pero todo lo que ganaban se lo tomaban, se lo farreaban. Calama era lo mejor en clandestino. Entonces, y la gente, la familia quedaba sin comer. De hecho, habían tarjetas de suple que se empeñaban. Yo todo eso lo recuerdo. Entonces, de ahí salió la lucha de las mujeres por un tema de tener una compensación, del reclamo hacia el patrón, digamos, en este caso, hacia la minera, por tener la mujer otro ingreso que le permitiera mantenerse con su hijo. Entonces, por ahí yo tengo entendido que más o menos nació la compensación. Entonces pagaban, era como un bono por hijo. Si tenían 10 hijos, en eso las familias eran grandes, de 9 hijos, 10 hijos, hasta 12 hijos, tenían las familias, por lo que yo algo recuerdo. Y esa fue una lucha que ganaron las mujeres. Sí, a raíz digamos, de sus necesidades, y las mujeres eran bravas en esos años. No era llegar y que alguien le fuera a decir algo. De hecho, se enfrentaban para que los viejos no fueran a trabajar. Digo, los bajaban de los trenes, me acuerdo yo, porque pasaba por la Pulpería 2 antes, y había un puente ahí. Entonces, todas esas cosas permitieron de que se obtuviera eso como beneficio después. Ya después el hombre tomaba tranquilo porque sabía que la vieja tenía otro ingreso. Claro. Pero era así, pues, así fue en esos años como partió el tema. Eso es lo que dice la historia. Irene, cuando tú llegas ya a trabajar, más o menos, ¿en qué puesto llegas tú? ¿Y cómo y por qué nos impresiona tanto que una mujer esté liderando
el sindicato? ¿En qué contexto tú ingresas a liderar el sindicato? Mira, yo entré a la empresa el año 78 y entré en el área de servicios mecánicos, pero de ahí nosotros en esos años entrábamos con escala 92, que era como el 75% del sueldo. Y yo ahí me empecé a dar a conocer dentro de la gente que trabajaba, como salía a terreno, y como tenía un conocimiento, porque anteriormente yo había trabajado en los tribunales, entonces trabajé a contrata en los tribunales, entonces eso me permitió tener bastantes conocimientos legales. Y en esos años los viejos eran muy requeridos por pagos de pensión de alimentos. Entonces yo como me sabía todos los temas, yo los orientaba, los ayudaba, los apoyaba, les decía cuándo podía hacer esto o cuándo no. Pero eso fue permitiendo que el trabajador ya no me tomara así como alguien, porque eran como reacios las mujeres. Sin embargo, eso permitió de que yo me fuera integrando e involucrando con los trabajadores del área. Y ya después empecé a trabajar con, digamos, con los deportivos. Yo iba hasta las reuniones de los partidos de fútbol. Entonces, tenía otra relación, fui secretaria de la Asociación de Básquetbol. Entonces, andaba bastante metida dentro de los temas sociales, deportivo y recreativo. Me manejé. Y ahí tenías una cercanía total con los trabajadores. Claro, de hecho les organizaba, ponte tú, viajes que en esos tiempos eran viajes recreacionales con la familia o por el área, y que estaban dentro de los reglamentos de la empresa. Yo hice montones de viajes a Tocopilla, fuimos con gente de la mina, con Samuel Manso en esos años, que organizamos los viajes interregionales con el teniente, con la andina, y llevábamos 2, 3 buses, y eso nos ayudaba y ¿Y esa foto? Y eso, Sergio, ¿le puede comentar usted a nuestra invitada de dónde rescató usted ese tesoro? Del Oasis. Eso salió del Oasis. Qué buena. Pero como te digo, eso permitió que un acercamiento con los trabajadores, permitió que de a poquito me fueran diciendo, oye, ¿por qué no vaya al sindicato? Porque como contaba el Omar, era cuestión de meterse en los deportivos y ser dirigente. Irene, entonces, te queremos dar un homenaje, vamos a escuchar a Sergio, porque qué lindo, ¿no? Te impresionaste, yo vi que te emocionaste cuando viste esa foto como dirigente de Cobreloa, ¿no? Tú ahí empiezas a mostrar tus dotes de liderazgo. Y Sergio, coméntale, por favor, cuéntale cómo que llega esa fotografía a sus manos. No, en realidad no fui yo el que lo presentó, fue Daniel. Ah, ya, perdón. Pero para que sepa Omar, la señora Ruth, lo que pasa es que somos bien busquillas en estas cosas, y mientras ustedes conversan nosotros empezamos a googlear, o ya anteriormente buscábamos otra fotografía, pero fue Daniel quien mostró esa fotografía cuando ella pertenecía a la directiva femenina, me parece que de Cobreloa, pero fue Daniel. Daniel, por favor, coméntanos, a ver, completa esa información. Está sin sonido, Daniel. A mí me castigan después por hacer estas investigaciones. Porque no está en la pauta. No importa, no se preocupe. Nuestra invitada se emocionó, así que usted va a tener que asumir ahí. No, es que buscando y rebuscando en la bibliografía, con la poca bibliografía que contamos, hoy día con mi esposa buscamos bibliografía sobre los sindicatos y encontramos cierta discordancia entre una y otra. Pero anoche, buscando información, apareció por ahí Irene, así que la guardamos por ahí, el recorte del Oasis. Qué buena.
Después te la tenés que mandar de regalo, Irene, para que la guarde usted, la ponga en un... Sí, yo la tenía, por ahí debo tenerla en alguna parte. Pero eso fue cuando teníamos formada la rama femenina de Cobreloa. Y esa rama femenina de Cobreloa se formó para rescatar, porque era obligación pertenecer a Cobreloa 2 años. Entonces nosotros, bueno, aquí me invitó Mirta Moreno a participar de esta creación, y con ella trabajamos mucho para formar la rama femenina de Cobreloa, que su objetivo era rescatar a la gente que no iba al estadio y hacer puras actividades sociales. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hablábamos con Cobreloa, nos asignaban, ponte tu cupo, y nosotros invitábamos los asilos de ancianos, a gente, jóvenes y niños, y los llevábamos al estadio. También trabajábamos mucho en el tema social, entregábamos a Juárez, a nombre de Cobreloa, hasta que lo enojamos con Cobreloa y después formamos la rama femenina de formamos la Corporación de la Mujer Trabajadora del Cobre. Entonces, pero eso también fue bonito lo que nosotros hicimos. A Cobreloa no valoró esas cosas y nosotros nos enojamos. Y hasta ahí nomás llegó. ¿Así? Sin embargo, tú, Irene, ahí nos comentabas ayer que comenzaste a darte cuenta que tenías estos dotes para poder liderar, ¿no? Y tú dices, yo renuncio a Cobreloa y me postulo para ser dirigente sindical. ¿Cómo recuerdas tú en qué año más o menos, y cómo recuerdas tú cuando fuiste elegida? A ver, bueno, nosotros en esos años se usaban los panfletos que le decíamos palomitas. ¿Y por qué se llamaban palomitas? Porque en Dito hacíamos unos papelitos chiquititos que decía vote por Irene López. Bueno, en mi caso fue así porque yo no iba a respaldar por ningún partido político. Y iba, yo digo, como primera mujer que quedé en el sindicato sin un respaldo político. Llegué independiente. Entonces, eso hizo que tuviera otro mérito dentro del sindicato. ¿Tú te postulas como independiente, Irene? Tú dices, yo era independiente de los partidos, pero ¿tú te postulas porque a ti te nace o porque los viejos, como le llaman en Chucky, te dicen, oye, ¿tú tienes de todo para ser dirigente? No, pues es que los viejos a mí me motivaron, digamos, para que yo me presentara al sindicato. Entonces, ¿y con qué palabras te motivaban, Irene? ¿Qué te decían? Me decían, oye, tú que sabís las leyes, tú que conocí, porque el contrato colectivo en esos años yo me lo sabía al revés y al derecho. Entonces, cuando yo le comentaba a los trabajadores del área, yo les decía, no, pues mira, nosotros tenemos estos beneficios, esto acá, tú no podías hacer esto. Entonces, el viejo estaba motivado conmigo en cuanto a conocimiento. Entonces, ahí fue que decidimos un grupo postular al sindicato. Entonces yo me iba a los comedores en la mañana y me presentaba como candidata. Fue bien entretenido, aparte de eso. aparte de eso, me costó también llegar, porque las mujeres como que no nos querían y teníamos que ganarnos un espacio más que los hombres. O sea, si los hombres iban a un partido de fútbol, yo tenía que saber, tener conocimiento para mostrar. Entonces yo tenía que ir un paso adelante de ellos para poder, digamos, generar la confianza. Pero nos costó como mujer ganar espacios dentro de un ambiente que era muy machista. Entonces, muy del varón, ¿no? Claro, era un ambiente muy machista. Bueno, y el hecho de que yo llegara al sindicato permitió después que llegaran más mujeres, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, se mantienen mujeres que han hecho un excelente trabajo. Tú abriste los espacios, Irene. ¿Y verdad que después que te enojaste con Cobreloa, tú te inscribes en Colo-Colo, Irene? No, ¿qué dijo eso? Aquí Sergio me dice, Irene se enojó con Cobreloa e ingresó en Colo-Colo, dice. Irene no hace eso. Irene no hace eso.
No, nosotros, o sea, nos molestamos porque no teníamos el respaldo de Cobreloa. Entonces nos costaba mucho conseguir que todos nosotros lo hacíamos en nombre de Cobreloa y Cobreloa no quería abrir las puertas. Entonces, pero Cobreloa llegó un sigue en tu momento- corazón, Irene, ¿no? No, sí seguimos por acá. De hecho, yo tenía hasta bono en el estadio. Entonces, pero el tema fue que nos molestamos porque no teníamos un respaldo de Cobreloa. Eso fue. Y a la final, con don Pedro Cortés, yo me recuerdo que hablé con él, me mantuvo la clave de descuento y nosotros formamos la corporación. Ahí participamos muchas mujeres que trabajamos en Codelco y se logró. Y ahí estaba la Ruth, estaba Mita fue un pilar importante en el cambio. Pero O así sea, Cobreloa se- sin querer nos dio a grandes dirigentes, sin querer, queriendo, como sin decía, querer, nos claro. dio a grandes Porque claro, porque eso nos permitió también mostrarnos dentro, digamos, del ambiente minero, como mujeres. Claro, como Entonces, mujeres liderazas, ¿no? Que le claro, decimos. Ruth como también, mujeres liderazas del, claro. que también Entonces, eso participó de permitió esto. ganar espacio, claro. Así que eso, una gran experiencia bonita y todo.